Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa hoy jueves 20 de diciembre. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de canales 15, 19 y 21. Esta mañana acá en nuestra primera parte del programa me acompaña la fórmula presidencial del FMLN. Saludo cordialmente al candidato presidencial Hugo Martínez. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Hugo. Muy buenos días, Ernesto. Mucho gusto saludarte y a los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, Karina Sosa se incorpora en su momento. Uno de los últimos acontecimientos que ha hecho la fórmula presidencial del FMLN es estudiar una reforma al Código de Trabajo con miras a revisar cada año la posibilidad de aumentar el salario mínimo. Vamos a aprovechar a hablar de esto como también de otros aspectos que están dentro de lo que es el escenario electoral previo a lo que son, desde luego, los comicios. Una propuesta que comentaba, sin lugar a dudas, despierta inquietudes para los involucrados en el tema. Este será uno de los puntos. Además, hablaremos sobre su estrategia de trabajo para mejorar su posicionamiento en las encuestas sin menospreciar otros temas de país que vamos a aprovechar a abordarlo. Recuerde, @Diálogo 21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen de nuestra conversación con el candidato. Una titularidad, también hablando de aspectos contemporáneos, que por cierto el periódico El Diario de Hoy publica este día, es que Hugo Martínez reta al candidato Bukele a dejar las excusas y a debatir. ¿Sí? Sí. Cuéntanos. Efectivamente, lo que sucede es que el debate es un pilar fundamental de la democracia. Si nosotros no debatimos, si nosotros no presentamos nuestras ideas frente a la población, ¿sobre qué base va a decidir la población? Entonces, negarse a debatir, pienso yo que es un irrespeto a la población. Por eso, cuando se plantearon una serie de excusas sobre el debate de la Universidad de El Salvador y no se asistió al debate de la Universidad de El Salvador por parte del candidato de Ghana, bueno, todos sabíamos que esas excusas no eran ciertas. Y ahora está quedando demostrado porque le hemos dicho públicamente que vamos a debatir en el formato, en el lugar y en el momento que él estime conveniente. Es decir, prácticamente que él ponga las condiciones. Y aún así, pues no hay una aceptación de la posibilidad de debatir. Ok, ahí reafirmas o reiteras ese llamado para debatir. Claro que sí, no solo a él, sino a los otros candidatos también. Y aquí no es un asunto de qué posición lleva cada quien en las encuestas. Lo más importante es que nos debemos a la población, que tenemos que explicarle a la población cuáles son nuestras propuestas y que no tenemos que rehuirle a las preguntas incómodas, porque se dijo que en la universidad que podía estar cargados los dados, las preguntas incómodas, pero también el mismo candidato no asiste a algunos programas de televisión porque le parece que le van a hacer preguntas incómodas. Entonces, si así vamos a empezar, vamos muy mal. Entonces, yo lo único que quiero es que, como nos debemos a la población, le expliquemos a la población cuáles son nuestras propuestas, cuáles son las formas en que vamos a llevar a cabo esas propuestas y con qué recursos vamos a ejecutar esas propuestas. Yo espero que por el bien de la población, por el bien de la democracia, se acepte este debate. Estamos diciendo en los términos y en las condiciones que este candidato estime convenientes, para que no haya ninguna excusa, y el asunto fundamental aquí es si respetamos o no respetamos a la población, no cuál posición lleva cada quien en las encuestas. Yo te recuerdo que cuando se dio la campaña para la alcaldía de San Salvador entre el doctor Héctor Silva y el licenciado Luis Cardenal, pues el doctor Héctor Silva iba más de 20 puntos arriba de Luis Cardenal, que en aquel momento... Hay antecedentes que en algún momento anteponen el tema de preferente y poder debatir. Pues, porque es un tema de debernos a la población y además, pues ya sabemos lo que ha pasado últimamente con las encuestas. Han fallado como predictores de certidumbre. No quiero quitar con eso el mérito a las investigaciones y al esfuerzo que hacen los investigadores que realizan las encuestas, pero hay que tomar en cuenta que en los grandes acontecimientos las encuestas fallaron. Aquí mismo fallaron. Decían que el presidente Sánchez Serén
iba en tercer lugar y el presidente Sánchez Serén resultó electo al final del día. Ok, vamos a ver. Saludos cordial también a Karina Sosa, desde luego que como candidata a la vicepresidencia. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, Hugo, un saludo a la audiencia. Qué bueno. Hugo, a propósito, hablando de este tema, nosotros hemos hecho la invitación de manera muy permanente, muy frecuente. Siempre se nos está postergando esa entrevista con el candidato de Gana Nuevas Ideas, Nayib Bukele. Esperamos que en los próximos días se pueda concretizar y poder conocer también y someterlo al escrutinio como ustedes lo permiten, desde luego frecuentemente, poder debatir estos temas que merece la ciudadanía conocer, ¿no? Claro, y lamento, Ernesto, que no eres el único, ¿verdad? Y yo pues respeto mucho la trayectoria tuya, el prestigio de tu programa, la imparcialidad que ustedes manejan, y no entiendo entonces por qué hay esa negativa a aceptar una invitación, hay una negativa a aceptar a debatir, hay una negativa a ir a los territorios. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se pretende gobernar como encerrado en una burbuja, sin interactuar con la gente, sin estar expuesto a los cuestionamientos, al escrutinio público? Si así comenzamos, vamos muy mal, ¿verdad? Un demócrata es una persona que está dispuesta a exponerse al escrutinio público, que está dispuesta a tomar las decisiones con la gente, que está dispuesta a apoyar la libertad de expresión por muy incómoda que parezca, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ha logrado un sistema de libertades en nuestro país que se pasa incluso de la crítica al irrespeto al presidente. Pero bueno, ese es el sistema democrático que tenemos y nadie está cerrando espacios por eso. ¿Y qué va a pasar si una persona que no le gusta que le hagan preguntas incómodas, que no le gusta que le hagan críticas, si por desgracia llegara a la presidencia, lo primero que va a hacer es cerrar los medios de comunicación, que no le hagan el coro, que no sean el corifeo de esta persona, y eso es muy peligroso para la democracia en nuestro país. Así que yo reitero el llamado al debate, no solo al candidato de Gana, sino a todos los candidatos, y también les reitero, les pido, les exijo en nombre de la población que no les rehuyan a los medios de comunicación, que no les rehuyan a las preguntas incómodas, porque ese es el primer paso para el cierre de espacios, para el cierre de medios de comunicación. Karina, ¿cómo observa el panorama desde esa perspectiva y sobre todo con el debate y la cercanía que ustedes están teniendo con la población? Sí, bueno, es lamentable y no es la voz de nosotros, sino que es la voz de la población y de la gente con la que hemos tenido contacto. Porque justamente los espacios que se están propiciando es para conocer las propuestas que nosotros tenemos. En el caso de Hugo, pues son compromisos que hemos hecho con la población, porque muchas de las cosas que van acá nos las han pedido en los diferentes encuentros que ya hemos tenido en el territorio. Entonces, cuando se propicia a través de un espacio como ustedes, medios de comunicación o la academia u otras instituciones que han propiciado debates en áreas o en temas específicos, pues es lamentable que no se asista, que no se participe, porque si no, ¿de qué manera se va a dar cuenta la población de las propuestas que tenemos en un área determinada? Y no lo digo por uno en específico, lo digo por todos o por cualquier candidato. Es que es el mecanismo que tiene la gente de enterarse de lo que queremos hacer. Pero además, desde ya estamos mostrando un estilo que le impregnaremos al futuro gobierno, y eso es algo que la población debe tomar en consideración. Y también quiero trasladarle algo, Ernesto, que me he leído y me han comentado en los diferentes espacios, que es lamentable que también nosotros dediquemos una parte de este tiempo a hablar de alguien que no quiere hablar de sus propuestas, porque la población está muy interesada en escuchar lo que nosotros le queremos a eso compartir. entramos en este momento. A ver, lo nuevo que escuché es el tema del salario mínimo, revisarlo. De alguna manera decía Hugo, aquí tenemos la oportunidad de demostrar si realmente estamos del lado del trabajador, por supuesto en armonía con el sector privado. Es una decisión en conjunto que se toma a través de lo que sería el Consejo de Trabajadores. Bueno, esa propuesta está en nuestro programa de gobierno y por eso precisamente nosotros con Karina hemos decidido que hay cosas que están en nuestro programa que las podemos avanzar desde ya, las vamos a ir avanzando.
hace una semana, la semana pasada, presentamos una pieza de correspondencia para legalizar una serie de lotes, de parcelas en todo el país que la gente compró, que la gente estuvo pagando anualmente. Hay unos que tienen 10, 20 y allí vimos un caso de una persona que tenía 30 años de haber pagado su lote y por problemas burocráticos no se había legalizado su título de propiedad. Entonces logramos esa pieza la semana pasada. Esta semana logramos esta pieza, llevar a la Asamblea Legislativa esta pieza, que básicamente reforma el artículo 159, si mal no recuerdo, del Código de Trabajo, para estipular que la revisión del salario mínimo en El Salvador se haga anualmente. El Salvador es el único país de Centroamérica donde no se hace anualmente la revisión del salario mínimo. Y digamos eso se toleraría en otros tiempos, que los cambios no eran tan vertiginosos como ahora. Pero tú sabes, Ernesto, que ahora en un año, en menos de un año, hay cambios drásticos en la economía, en la inflación, en la capacidad adquisitiva de la población, y por eso es importante esta revisión del salario mínimo de forma anual. Pero, como bien lo leías tú, en armonía con el sector privado. ¿Y eso qué significa? Que vamos a ayudar al sector privado a buscar otros factores de competitividad que no sea únicamente la mano de obra barata, ¿verdad? Porque aquí hay empresas que pagan $500 salario mínimo precisamente porque tienen otros factores de competitividad. Se han tecnificado, han encontrado nichos de mercado y ellos creen firmemente que si tienen a sus trabajadores con una situación de estabilidad, en armonía, los trabajadores mismos van a ser los defensores de esa empresa. Entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros al sector privado? Ayudarles a encontrar nichos de mercado, ayudarles a traer tecnología, maquinaria, equipo, innovación, para que esos sean los factores de competitividad y que no nos estemos anclando en un factor de competitividad que ya de por sí es miserable. Porque en el momento que los mercados internacionales o que una empresa internacional encuentre mano de obra más barata en otro país, se va a ir a otro país y no le va a importar. Aquí, a la par de eso, nosotros estamos haciendo una gran apuesta por la formación técnica. ¿Para qué? Para tener mano de obra calificada, para que si se necesitan una cantidad de técnicos en aeronáutica, como se hizo con el aeropuerto Monseñor Romero, pues allí estarán. Si se necesita una cantidad de técnicos en turismo, pues allí estarán. Si se necesita una cantidad de técnicos en agroindustria, allí estarán. Entonces el concepto es un poco más integral, pero por supuesto que hay que empezar por un paso que es la revisión anual del salario mínimo. Bueno, de hecho también, Karina, esta propuesta que han hecho ustedes los llevó a solicitar por medio de una pieza de correspondencia que se reforme este artículo, el 159 del Código de Trabajo, ¿no? Sí, como decía Hugo, pues eso está establecido en lo que nosotros le llamamos compromisos que hemos asumido con la población. Los diferentes sectores con los que nos hemos reunido nos han planteado la necesidad de hacer un símil de nuestra legislación con las legislaciones de la región, por ejemplo, en donde está establecido justamente una revisión anual de los salarios mínimos en cada país. Y quiero complementar esta parte con algo que también genera preocupación en la población. Y es que cuando tocamos el tema de salario mínimo, la gente percibe que hay un incremento en algunos productos también. O sea, hablar de subir el salario es subir se dispara el índice. Si no se controla la inflación, se puede disparar, pero nosotros obviamente, tenemos también un equilibrio contemplado siempre en nuestros compromisos. La revisión anual, que es una propuesta que ya hemos hecho efectiva, como dice Hugo, sin necesidad esa es la de llegar. Propuesta, revisarlo anualmente, aunque también, aquí en nuestro medio son cada 3 años. Sí, pero también tenemos el balance, que es justamente el tema de los consumidores. También en nuestro programa tenemos compromisos plasmados en aras de garantizar a los consumidores que no se disparen los mercados. Y hemos implementado medidas específicas en esa área que tiene que ver con ellos. O sea, no estamos viendo una parte nada más, sino que nosotros hemos hecho un abordaje integral de una acción concreta que vamos a tomar. Y ponemos el ejemplo de estas iniciativas que Hugo menciona, pero no son las únicas. Debo mencionarles, por ejemplo, en el caso o dirigidas a las mujeres, también hemos presentado ya piezas de correspondencia que tienen que ver con generar una transformación y una incidencia en áreas específicas de la mujer. Hemos presentado ya la iniciativa de algo que hemos venido diciendo como un compromiso
desde que iniciamos como fórmula, ¿verdad, Hugo? Que es el gabinete paritario. Eso no ha quedado nada más en un planteamiento de Hugo y mío, sino que ya lo presentamos a la Asamblea Legislativa, hemos hablado de la necesidad de implementar la paridad a través de la legislación. Un gabinete paritario, sí. Creemos que son pasos importantes y en los cuales coincidimos con muchas instituciones que han estado haciendo esfuerzos por visibilizar más a la mujer. Sí, el empoderamiento de la mujer también dentro de este esquema. Y la igualdad salarial también, volviendo al punto del salario, hemos presentado una iniciativa que pide a la Asamblea Legislativa que revise la legislación laboral justamente para garantizar una igualdad salarial entre hombres y mujeres. Muchas mujeres que me están viendo viven esto y nosotros lo hemos percibido y nos hemos enfatizado también en garantizar una igualdad jurídica para ustedes, que están en un mismo puesto de trabajo que un hombre, hacen la misma tarea, aparecen en planilla igual, pero cuando ya vemos salario, el salario de la mujer es menor y el del hombre es mayor. Y no hablo solo de áreas administrativas, sino que hablo también de mujeres profesionales, Ernesto, que están en esta condición de desigualdad. Nosotros ya presentamos esa pieza también que tiene que ver con justicia y que tiene que ver con una igualdad salarial entre hombres y mujeres. A veces el hombre es alguien que no tiene mayor responsabilidad, no tiene hijos, no tiene hogar, no tiene quien dependa de él. Y cuando revisamos el caso, la mujer es una madre soltera, en quien nosotros hemos cifrado especial atención y creemos que hay que trabajar por esa igualdad salarial. Y aquí tendrán a dos comprometidos en estos temas que estamos hablando. Hablando de propuestas, ¿cómo está impactando dentro del grado de percepción de la población? Y hablando también del tema, particularmente de cómo se ubica la fórmula presidencial en las encuestas electorales, ¿cuál es el grado de medición que ustedes tienen? Los debates, desde luego, son importantes para poder impactar en ello. Lo hablábamos al inicio del programa. ASDER ha programado también un nuevo debate. El ausente, que fue el candidato Nayib Bukele, ha propuesto que lo haga una cadena internacional. En fin, ¿cómo esto cala en la necesidad de poder revertir los números en las encuestas, Hugo? Bueno, nuestras mediciones, nosotros tenemos nuestras propias mediciones en primer lugar. En segundo lugar, la medición más importante es el contacto directo con la población. Como decimos con Karina, nosotros vamos a lugares donde ni siquiera los encuestadores van, ya no digamos los candidatos, los otros candidatos, pero nosotros hemos mantenido una constante. Hemos visitado más de 252 municipios y unos chicos de mi equipo se dieron a la tarea de medir cuántas personas saludo en promedio por día. Y me hicieron la cuenta ahí que son como 2.759 personas promedio que saludo por día. Eso es mucho más incluso que la muestra total de las encuestas que se hacen en el país. Y no me voy a saludar a los locales del partido, obviamente, ¿verdad? Nos vamos con Karina a los mercados, a las colonias, a los barrios, a los territorios, a los sectores. Y eso nos permite que llevemos las propuestas, pero que además nos permite medir cuál es el nivel de respaldo real que se tiene de la población salvadoreña. Y como decimos, la encuesta definitiva va a ser el 3 de febrero de 2019. Hablando del debate de ASDER, sí que nosotros somos miembros de ASDER, también estarán presentes ahí, ¿no? Por supuesto que sí, si nosotros no somos los que andamos huyendo de los debates. Y por cierto, se propuso que una cadena internacional, etcétera. Entonces, ¿por qué no se acepta cuando yo dije ayer públicamente que no importa el lugar, no importa el formato, ni importa la fecha? Que pongan los términos y que yo estoy dispuesto a debatir con los otros tres candidatos. A ver, este tema del salario mínimo ya desde luego ha venido a generar reacciones de algunos sectores, particularmente el sector privado. Habría que ver en qué consistencia, decía un representante de la empresa privada, tiene esta propuesta y no sea una medida más que escuchamos dentro del quehacer electoral del país. Sí, es que hay muchos prejuicios. Es lo mismo cuando decimos
el sector de trabajadores por cuenta propia. Aquí se les ha venido diciendo, los vamos a formalizar, los vamos a meter a fuerza en la economía y tienen que pagar impuestos, pero no se les explica de que al participar en el sector formal de la economía, ellos van a tener seguridad social, van a ser sujetos de crédito, ya no van a ser víctimas de los usureros que les prestan 10 pesos en la mañana y les cobran 15 en la tarde, que van a tener también la oportunidad de cotizar en una AFP. Entonces, cuando tú hablas del paquete global con los sectores están dispuestos a avanzar, pero hay muchos prejuicios o se ve, bueno, se va a aumentar el salario mínimo, es para complicarle la vida a las empresas. No, por el amor de Dios. Yo conozco empresarios aquí que tienen una armonía con sus trabajadores precisamente porque basaron sus factores de competitividad en otras áreas y le pueden pagar mejor a sus trabajadores. Pero no solo es pagar mejor, es el ambiente, el clima laboral, el clima organizacional de una empresa, y eso es lo que nosotros queremos decirle a nuestros empresarios. En Karina y en mí van a encontrar aliados para mejorar las condiciones de esas empresas, no solo en cuanto a la modernización de ellas, sino en cuanto a la búsqueda de nichos de mercados que les permita salir adelante y, en consecuencia, darle un mejor trato, una mejor remuneración a sus trabajadores y trabajadoras. A ver, Karina, usted hablaba y hacía énfasis en el tema de la educación. Me gustaría un poco que ampliáramos, aprovechando estos minutos que tenemos de programa, para poder comprender en qué consiste y cuál es la parte más consistente de esta propuesta. Porque en el tema de educación, los trazos, como lo plantean los objetivos del milenio, deben de estar sustentados en un tema de presupuesto muy importante que obviamente el país no los tiene. Me gustaría que habláramos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces ahora, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente, a sobrevolar la primera calle. Esta sería la primera calle Oriente, ¿sí? Buscando el sector de la 49. Ahí venimos desde luego con este recorrido. Es una importante arteria paralela a la Alameda Roosevelt que nos puede desde luego auxiliar ante cualquier tipo de frecuencia vehicular que podamos tener. Ahí está, llegando al paso a desnivel. Esto es la 49 Avenida, para que usted tome en consideración también como referencia cómo está el tráfico en esta importante arteria. Ahí está, visualmente lo vemos fluido el tráfico, por si usted necesita desde luego incorporarse en esta importante arteria que cruza el corazón prácticamente de la ciudad capital. Ahí está, en este giro hacia el sur, buscando el sector del Estadio Mágico González y la Alameda Roosevelt. Ahí tenemos, por cierto, un accidente. Tenga mucha precaución. Si usted se desplaza por esta zona, genera un poquito de contratiempo, ¿verdad? Hay un pequeño percance, hay una motocicleta en este sector que se ha visto, desde luego, afectada. Así es que tome en consideración esta imagen que nos envía nuestro Megadrón desde el sector de la 49 y la conexión cercana a la Alameda sería Roosevelt. Gracias por estar con nosotros. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en esta conversación, en esta primera parte, con la fórmula presidencial del FMLN. Karina, recién en el tema de educación usted decía que la apuesta que hay que hacer es acercar mejor calidad de educación y acceso al empleo a nivel nacional a través de un mecanismo de descentralización. Así textualmente retomo unas declaraciones que dieron a los medios. Sí, bueno, en realidad nosotros estamos viendo el énfasis en educación como uno de los pilares fundamentales dentro de nuestro programa. ¿Y con qué objetivo? En primer lugar, la educación es base para transformar un país, para transformar una sociedad.
para generar mejores condiciones de vida a la población. Y esas son las apuestas principales que tenemos. Claro que a través de la educación vamos a tener una sociedad diferente, y por eso es que con Hugo nos hemos propuesto poner énfasis justamente en el tema de la educación inicial de las niñas y los niños. Porque creemos que, y es así, en los primeros años de vida del ser humano es donde se desarrolla la personalidad, y obviamente es la oportunidad de oro para potenciar esas capacidades y esas habilidades que va a tener durante la vida el niño o la niña. Entonces nosotros le estamos apostando a la educación inicial, le estamos apostando también al idioma inglés desde los primeros años, le hemos planteado a la población también la diversificación del bachillerato y poner énfasis en las áreas que se necesite, poner énfasis en los territorios, como por ejemplo bachilleratos agrícolas, bachilleratos para el tema del turismo. Esos énfasis los queremos hacer de acuerdo a las prioridades de cada territorio. Y hemos planteado también, que ha sido muy bien visto, el hecho de poder promover un técnico durante 6 meses que le permita al joven o a la joven tener una herramienta más de formación que no necesariamente implique una carrera, pero que sí le dé un plus a la hora de querer acceder a un empleo. Y una de las cosas en las que hemos enfatizado más es en la importancia de hacer trascender el círculo de la educación superior, que la juventud salvadoreña tenga más alternativas de formarse a otro nivel. Y estamos convencidos de que esto es una necesidad en todo el país, porque en todo el país existen jóvenes con capacidades y con deseos de superarse y de llevar a cabo una carrera y culminarla. Sin embargo, las posibilidades económicas los limitan, los amarran. Y debo reconocer que ha habido esfuerzos importantísimos como la gratuidad de la Universidad de El Salvador, que le ha permitido a cerca de 40.000 jóvenes tener acceso ahora a una carrera que antes no lo tenían. Pero sin embargo hemos encontrado en estas visitas que hemos hecho en cada territorio esa limitante, la distancia. ¿Y qué implica la distancia para un joven que vive en un cantón cercano a la frontera con Guatemala o con Honduras? Pues implica recursos para poder moverse a la universidad más cercana, gratuita, que le permita iniciarse y concluir una carrera. Entonces, con Hugo hemos planteado acercar la Universidad Nacional a las y los jóvenes que tengan esos deseos y aspiraciones de superarse y facilitarlo a través de diferentes maneras. Por supuesto, el tema del presupuesto que usted mencionaba es sumamente clave, no solo para el área de educación básica y superior, sino también para todos los proyectos que tenemos planteados. Otras áreas sociales como tal. Hugo, precisamente en el tema del presupuesto, en una campaña electoral se puede hablar mucho, se puede decir mucho, se puede ofrecer mucho. El tema de la educación pasa primero por incomprender por qué razón seguimos creyendo que la apuesta del desarrollo está sustentada en la educación, y el tema del presupuesto sigue siendo risible cuando lo comparamos con otras latitudes de sociedad. Bueno, lo primero que te quiero decir es que Karina y yo somos la fórmula de la educación. No solo porque está demostrado y creemos que la educación es una herramienta de desarrollo y transformación, sino porque nuestra historia personal es una historia de superación a través de la educación. Nuestros padres nos vivieron diciendo que uno de los mejores factores de sobresalir, de salir adelante, era precisamente la educación, y nuestras historias lo evidencian. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí es cierto, ha habido una dificultad con el tema de la provisión de recursos para educación, pero nosotros con Karina tenemos un plan de ir creciendo entre medio punto y 1 punto porcentual del PIB cada año del presupuesto en educación hasta llegar al 6%. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Bueno, en primer lugar, del combate a la evasión y la elusión fiscal. Aquí se pierden 1.800 millones de dólares al año por algunas empresas, no todas, que evaden impuestos y le hacen competencia desleal a las empresas que sí pagan impuestos. Es decir, al concluir, si son electos presidentes y vicepresidentes, es dejar el 6%. El 6%, pero aumentarlo gradualmente. Nosotros no queremos venir a decir aquí, somos electos el 3 de febrero, tomamos posesión el 1 de junio y ahí ya tiene el 6% de educación. Eso no es cierto. Claro, es utópico pensarlo. Sí, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo gradualmente e ir sacando esos recursos del combate a la evasión y la elusión,
de la cooperación internacional. Nosotros tenemos mucha experiencia en cooperación internacional. Trajimos más de 1.400 millones de dólares de donaciones en el cuatrienio que acaba de pasar y hemos triplicado la cooperación, aún en tiempos de recesión a nivel internacional. Y en tercer lugar, las alianzas. Para nosotros es muy importante, respetando el carácter público de ciertas áreas de la educación, hacer alianzas también con el sector privado, porque el sector privado tiene necesidades. Y el ejemplo típico es el ejemplo de Aeroman en el aeropuerto. Una universidad formó a los muchachos, el gobierno dio becas para los muchachos y una empresa se comprometió a contratarlos. Entonces ahí tenés todo el paquete completo en una alianza que respeta la educación pública, pero que al mismo tiempo pone a los privados en una alianza que les permita junto al gobierno llenar esos vacíos de educación que tenemos. Al final del día, Ernesto, de lo que se trata también es de adecuar nuestro sistema educativo a las necesidades del desarrollo, porque estamos produciendo profesionales por un lado y las necesidades del desarrollo son por otro lado. Y los tiempos van cambiando, el mundo va cambiando e incluso algunas de las profesiones que existen ahora ya no van a existir en 50 años. Entonces tenemos que ser capaces de ir adecuando a nuestro sistema educativo a esas necesidades de la población y nuestra gran apuesta es esa. Lo vivimos como experiencia personal y los gurús de la administración, Peter Drucker y otros lo dicen claramente. El factor cada vez más importante de riqueza en nuestras sociedades no es el dinero, no es la propiedad, es el conocimiento. Y por eso nosotros le apostamos al conocimiento con Karina. Y ahí te quiero vincular otro tema que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con ese esfuerzo de vida que han hecho nuestros maestros y maestras, pero que cuando se quieren retirar, cuando se quieren jubilar, no tienen una pensión digna. Vamos al tema de las pensiones, que es una propuesta también que se crea en este ambiente electoral y planteas la creación de un sistema mixto, para entrar un poco en concreto con esta propuesta. Sí, de un sistema público de pensiones. Ya existe el sistema privado, las AFPs, y el problema es que nadie tiene la libertad de elegir. Decimos que somos un país de libertades y se le ha dicho a la población, a todos se nos dijo, los de cierta edad para abajo tienen que ir por fuerza a un sistema privado. Eso no es libertad. Yo lo que quiero es que la gente tenga la libertad de decidir si se afilia en un sistema público o en un sistema privado. Y además de eso, por supuesto, aumentar las pensiones. Porque hay gente que estaba ganando 500, 600, 800 mil dólares o incluso el salario mínimo, pero que la pensión le ha quedado en 207 dólares, que es la pensión mínima. Y con eso esta persona no alcanza. Cuando vamos para adultos, las necesidades van aumentando, los problemas de salud van aumentando, y entonces es necesario hacer un ajuste, elevar las pensiones y al mismo tiempo ofrecer un sistema público que va a competir con el sistema privado. Yo el sistema privado lo voy a seguir apoyando, lo vamos a seguir apoyando con Karina. Y no me vengan a decir que las empresas públicas no funcionan. Yo siempre pongo el ejemplo de empresas públicas de Medellín, que nos suple energía eléctrica aquí en El Salvador y es una empresa pública. Y las ganancias, las utilidades, no se reparten entre sus accionistas, se van a invertir en programas de desarrollo de la Municipalidad de Medellín. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso aquí nosotros? ¿Por qué no podemos dedicar una empresa pública a administrar un sistema público de pensiones que, por supuesto, su objetivo fundamental no va a ser la rentabilidad? Y ahí es donde le podemos ofrecer ventajas a los pensionados que el sistema privado no les va a poder ofrecer, porque su apuesta principal es la rentabilidad. Que la población escoja. Puede ser que el sistema privado les ofrezca otros factores, según puede decir alguien del sistema privado, certidumbre, etcétera, pero que la población escoja y que tengamos esa posibilidad de que la gente elija libremente en qué sistema se va a afiliar. Pero lo que sí es inquitable, Ernesto, es que aumentemos las pensiones. La gente no puede vivir con esas pensiones de miseria que han quedado, y además no hay ningún incentivo para que se jubilen. Entonces hay mucha gente que aún jubilada sigue trabajando en el Estado, y los jóvenes me dicen, mira, uy, ¿por qué no quitan a los jubilados y nos dan esos empleos a nosotros? Y algo de razón tienen, pero yo les digo, es que esta gente no es que quiera trabajar hasta morirse en su puesto de trabajo, es que se ven obligados a trabajar porque la pensión no les alcanza. Y ese es un asunto central que Karina y yo estamos dispuestos a resolver. A ver, Karina,
A propósito, hay ejemplos y ya en estos días comienza a percibirse esa disparidad que hay en cuanto al tema de pensiones. Hay un gremio de los varios que tiene el sector magisterial, hablando de educación, hablando de maestros, que no se pueden en algún momento someter a las pensiones, a la jubilación, perdón, por el tema de pensiones, porque es risible como está saliendo esto hoy, ¿no? Entonces, esto parece ser que es una bomba de tiempo que está ahí. Exactamente, y es un tema que nos tuvo entretenidos, si ustedes lo recordarán, durante el año pasado y este año en la Asamblea Legislativa. Y lamentablemente pues no se llegó a un acuerdo que pudiese favorecer de mejor manera. Lo que resultó fue el producto de los acuerdos tomados por todos los partidos. Sin embargo, la población salvadoreña está muy pendiente de este tema, de los resultados que puedan darse al respecto. Y obviamente que con Hugo le hemos prestado atención. Sí es un tema importante para nosotros el tema de las pensiones, pero también debemos hablar de un sector que no está contemplado en el área de la previsión, y son todos aquellos que no han podido cotizar a lo largo del tiempo, que también nosotros los tenemos pensados y están contemplados en nuestros compromisos de programa de gobierno. Por ejemplo, extender la pensión básica universal para nosotros es un compromiso, porque hemos constatado en cada uno de los lugares que hemos ido y las conversaciones que hemos tenido con personas adultas mayores acerca de la necesidad que existe ya en esos tiempos o en los años de adultez que tenemos las personas. Y ellos no han cotizado, pero tienen necesidad de tener una pensión que les permita mantenerse. Y nosotros hemos abordado este tema también con Hugo y hemos visto la necesidad de ampliar esa pensión básica universal a las personas que lo requieran en el territorio salvadoreño y que no pudieron cotizar o no terminaron el tiempo de cotización para poder tener una pensión. El tema de pensiones, usted mencionaba que es algo que en lo que la población salvadoreña está pendiente, y nosotros nos hemos dado cuenta que sí, que están pendientes y lo avalan y lo apoyan, ese sistema que estamos planteando nosotros, quienes cotizan y quienes no cotizan también, porque es un tema de justicia. Y nosotros hemos tenido una cualidad como partido, una característica que hemos tratado de trabajar y promover iniciativas que busquen justamente una justicia social, que busquen justamente el cumplimiento de los derechos. Y este es un derecho que tiene la población salvadoreña ya en la edad mayor. Y nosotros estamos asumiendo como un compromiso. Hugo, ¿qué es lo que, digamos, se puede esperar en este periodo de, digamos, de transición, de fiesta que tenemos y de lo lleno que vamos a tener para enero, que entramos en la recta final de las elecciones? Bueno, naturalmente el fin de año, la Navidad, son espacios de reflexión en familia. Y aunque pues debemos ser muy respetuosos de la privacidad de la familia, yo sé que muchas familias este fin de año se van a reunir para compartir, pero también ahí surgen conversaciones, surgen reflexiones sobre el futuro del país, y yo estoy convencido que en esta ocasión no solo no será la excepción, sino que habrá un tema de conversación central de cuál es la mejor decisión para el futuro del país. Y nosotros con Karina estamos conscientes, modestia aparte, de las credenciales que nosotros tenemos como candidatos y de que somos los únicos que tenemos una propuesta. Ningún otro candidato, ninguna otra fórmula ha presentado una propuesta. Y lejos de ello, muchas veces se dedican a citar parcialmente nuestras propuestas, a copiar nuestras propuestas, y no les funciona. Porque cuando uno hace una mala copia es como cuando un estudiante se va a internet y solo copia un párrafo de una investigación, no tiene todo el contexto. Por ejemplo, hay un candidato que dice, voy a llevar el idioma inglés, pero esa propuesta en aislado, si no es parte de una reforma educativa que contempla la capacitación, la actualización y la formación docente, no sirve de nada. Claro. Porque no podemos pedir que los niños salgan hablando perfecto inglés si los maestros no han tenido la capacitación. Y así te puedo citar otros casos. Entonces, yo el llamado que le quiero hacer a nuestra población respetuosamente es que hagan una valoración a conciencia, una valoración sobre cuál es la fórmula que tiene la trayectoria, que tiene el compromiso, pero que además tiene las propuestas para sacar
adelante a este país. Yo sé que hay a veces como cansancio, que hay molestia con el sistema político, con los partidos políticos. Quería un poco pero ligeramente abordar eso. Eso no nos puede llevar, Ernesto, a tomar decisiones a la ligera, ¿verdad? Uno no puede tomar las decisiones por impulso, decir, bueno, como estoy molesto, como estoy cansado con estos partidos, voy a probar con este, no me importa. Nosotros con Karina analizábamos una pregunta de una encuesta que se le preguntaba a la gente por qué votaría por otro candidato que no sea los partidos tradicionales, y decían, por cambiar, por probar algo nuevo. La mayor parte de la gente, 53%, y solo como el 6% decía por el candidato. O sea que eso nos demuestra que lo que hay es una molestia, que hay un cansancio, pero que no nos puede llevar a recurrir a una decisión de impulso y que la medicina sea peor que la enfermedad. Mira lo que ocurrió en Brasil, mira lo que ocurrió en Egipto. Ese tipo de molestia viene por el cansancio en cómo la clase política ha estado actuando en los últimos años. Pero Karina y yo ¿representan la renovación ustedes de esa? Por supuesto, somos una tercera generación dentro del FMLN y dentro del quehacer político contemporáneo aquí en el país, y nosotros tenemos otros estilos de trabajo sin perder nuestro compromiso, ¿verdad? Porque nuestro compromiso es inquebrantable. Pero Karina y yo tenemos otros estilos de trabajo. Somos personas muy dialogantes, somos personas rectas, que nos gusta ir sin ambajes y decir las cosas sin ambajes, y también decir qué se puede cumplir, qué no se puede cumplir de una propuesta de gobierno, de un compromiso de gobierno. Y también con Karina somos dos personas con independencia de criterio. Somos dos personas que tenemos el fogueo suficiente y el carácter suficiente para tomar nuestras propias decisiones, con un único asesor principal, que es nuestro pueblo salvadoreño. Un gobierno que escucha al pueblo es un gobierno sabio. Un gobierno que no escucha al pueblo es un gobierno ignorante. Entonces con Karina vamos a escuchar mucho a nuestra población. Esto pasa por conocer la postura que ustedes como candidatos tienen con hechos o temas trascendentales de país, y que de alguna manera han permeado, han golpeado fuertemente esa moral social del ciudadano, del votante, como por ejemplo el tema de la corrupción. Ustedes tienen, desde luego, también un énfasis en esta propuesta electoral que vaya encaminada precisamente a transparentar el tema de la partida secreta o fondos reservados, que ha sido punto de discusión, de mucho cuestionamiento para los gobiernos. Incluso una reciente publicación de los colegas del periódico electrónico o la revista Factum destaca algunas tramas de cómo se hace este tipo. ¿Cuál es la reacción de Hugo con relación a esto que hemos conocido? Bueno, qué bien que lo mencionas, porque ahí hay un denominador común en todo eso. El operador político del presidente Saca en esa reunión es ahora el operador político del candidato de Gana. La misma persona, Herbert Saca. Y ahí se ve cómo se realizan conversaciones, se dan acuerdos que están, digamos, o en el límite, o están riñendo con los procedimientos que se deben seguir en este país. Entonces, la población lo que debe preguntarse, ¿es eso lo que queremos? Cuando se dice los mismos de siempre, ¿a qué se refiere ese candidato cuando dice los mismos de siempre? A Herbert Saca, a Walter Araujo, que son sus compañeros del círculo más cercano, a Neto Sanabria, que acompañaba al presidente Saca. Sí, efectivamente, esos sí son los mismos de siempre, pero de Karina y de mí no van a encontrar un audio en donde estamos urdiendo planes para afectar a alguien o para atacar a alguien. Pero tenía también a la cabeza el presidente, que en ese entonces, desde luego, no sé si estaba en ese mismo contexto, que pertenecía al partido. Bueno, pero nosotros no tenemos ningún compromiso con ese presidente. Tenemos incluso un compromiso de que la lucha contra la corrupción es un eje transversal de nuestro programa de gobierno, y no vamos a tolerar personas corruptas que han sido condenadas en el pasado, ni mucho menos personas corruptas que quieran entrar o infiltrar un gabinete de gobierno como el que vamos a tener Karina y yo. No va a ser un gobierno, si salen electos, tapadera de corrupción, como en algún momento podría pensarse que estos gobiernos últimos se ha tenido, Karina. Por supuesto que no. Y recapitulando lo que usted mencionaba anteriormente sobre las credenciales que nosotros tenemos, usted mismo ha tenido en este set analistas políticos que no son de izquierda,
pero que han hecho expresiones muy contundentes acerca de la trayectoria que hemos tenido con Y la población no puede ignorar el camino y la experiencia que hemos tenido en la administración de lo que nos ha tocado en la función pública. Creo que es sumamente importante que le preste atención a eso, que se ve reflejado desde ya en el estilo de hacer campaña. Nosotros nos hemos concentrado en trabajar y en hacer propuestas donde por supuesto está el tema de la corrupción. ¿Y por qué cito nuestra trayectoria con la pregunta que usted me hace? Porque justamente si pueden revisar, verán en nosotros, mejor dicho, personas que nos hemos enfocado en trabajar, en construir, en dialogar, en generar consenso y no hemos sido tolerantes con este tipo de cosas en lo que nos ha tocado administrar. Ya hay una muestra de lo que somos Hugo y Karina. Y yo quiero hacer un llamado a la población salvadoreña que nos ve en todos los lugares del país. Las peores decisiones las toma el ser humano cuando está molesto. Con malestar no se puede tomar algo que va a construir futuro para El Salvador. Nosotros reconocemos que han habido errores y que es importante superarlos, pero superarlos de la mano de ustedes, no a criterio nuestro, que nos vamos a inventar con Hugo una salida diferente solo para que nos dé el voto y nos haga su presidente. Nosotros somos personas serias que queremos construir país y que estamos poniendo a disposición nuestra capacidad, nuestra entrega y nuestro compromiso. Es interesante de alguna manera cerrar con ese punto porque la población obviamente para verse motivada y poder revertir ese, digamos, ese nicho poblacional que refleja las encuestas, que hay una apatía, que hay un sabor a todavía no saber el voto, que los candidatos presidenciales en plataformas de comunicación como esta puedan de alguna manera seducir ese voto y poderlo motivar a que puedan votar con buenas propuestas como las que dos hemos tomado esta mañana y que seguramente todavía por el tiempo que nos queda lo vamos a hacer más adelante. Gracias por haberme acompañado. No, claro que sí, con mucho gusto. Yo dejaría planteada esta pregunta. Cuando uno en la familia está molesto con un hermano, ¿qué hace? ¿Habla con el hermano, trata de corregirlo o se va a buscar al vecino y le dice tú eres ahora mi nuevo hermano sin saber ni siquiera cómo piensa el vecino? Eso es lo que está pasando en este momento y no podemos dar un salto al vacío con alguien que ni siquiera nos quiere decir cómo piensa. Ok, gracias Karina también por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y un saludo a toda la audiencia, especialmente a quienes están fuera del país y han estado pendientes. Estamos a las puertas de lo que sería la celebración de la Navidad y las fiestas de fin de año. Hay desde luego una campaña de prevención en el uso indebido de pólvora, así como también de otros aspectos que tienen que ver con los accidentes y el uso del alcohol. Desde ya vamos a conversar esto con la directora ejecutiva de Fosalud, que por cierto esta semana se conoció de un apoyo importante en cuanto a la designación de ambulancias para poder atender emergencias. Vamos a hablar de esto cuando volvamos. Antes también voy a presentarles a continuación lo que sería un informe de tráfico a esta hora. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces ahora nuevamente a sobrevolar la 49 Avenida. Hoy estamos desde el lado sur, vamos a viajar hacia el norte, ¿verdad? Sobre el desnivel que desde luego dobla hacia lo que sería la primera calle Poniente y Oriente. Y desde luego vamos a tratar la manera de avanzar hasta llegar a lo que sería la conexión también sobre la Alameda Juan Pablo II. Así está el tráfico, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente a esta hora, en esta importante arteria. Si usted piensa transitar por ella, pues tome en consideración estas imágenes para que pueda hacerlo de manera bastante cómoda. Así está el tráfico hoy. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Porque somos transparentes en el manejo de tus recursos, te ofrecemos créditos personales de consumo para vivienda, de comercio. Coop 1, ayudándote a cumplir tus sueños. Bueno, en esta segunda parte del programa me acompaña la licenciada Verónica Villalta, directora ejecutiva de FOSalud, Fondo Solidario para la Salud, con quien vamos a hablar sobre varios aspectos que tienen que ver con la atención que FOSalud dará de cara al cierre de este año y particularmente al inicio de las fiestas de Navidad y de fin de año. Bienvenida. Bueno, gracias por acompañarnos, licenciada. Igual, gracias por darme la oportunidad de poder informar a la población. Bueno, quizás comenzar por lo nuevo. Vimos esta semana, ayer, estos días, que se hace una incorporación de nuevas ambulancias en el sistema de FOSalud. Sí, y el día de ayer pusimos ya a disposición, ¿verdad? El presidente puso a disposición de la población 11 nuevas ambulancias que fueron compradas por FOSalud con un monto de 1.2 millones y además 4 ambulancias más que fueron donadas por empresarios japoneses, ¿verdad? Eso por un monto por $130,000. Lo importante es el gran beneficio que da a la población las ambulancias, ¿verdad? Nosotros con esto estamos ya renovando toda la flota vehicular. Venimos desde el 2005, o sea, toda la flota que nosotros encontramos ahorita ya está desfasada, ¿verdad? Ya cumplió su vida útil, entonces hemos renovado toda esa flota vehicular. Ahorita en total son 76 ambulancias los que tenemos a nivel nacional. En todo el sistema. En todo el sistema. Todas estas 76 ambulancias trasladan a más de 72,000 personas al año. Y en la zona metropolitana tenemos 10 ambulancias, ¿verdad? En el sistema de emergencia, el que se conoce como el CEN, ¿verdad? Y ahí hay 10 ambulancias, 3 de ellas son medicalizadas y las otras 7 son de tipo B, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esas tipo A son como hospitales, son hospitales ambulantes. Claro, o sea, son una completa atención a que se da. ¿Qué se hace con las ambulancias que salen? ¿Se donan a instituciones o quedan siempre, digamos? Las damos de baja, ¿verdad? Ya tenemos, hacemos un proceso de auditoría y entonces, y luego las damos de baja y las donamos, ¿verdad? A algunas instituciones. Por ejemplo, hay instituciones como universidades, ¿verdad? Donde los jóvenes aprenden, tienen mecánica, y entonces los jóvenes aprenden cómo armar los vehículos. Y o sea, no se botan de manera así o se deshacen por ellas, siempre son reutilizadas en ese tipo de áreas, ¿no? Pero a veces también... Donaciones a aquellas instituciones que también trabajan en la capacitación y formación de jóvenes en el área de mecánica, etcétera. Qué bueno, estas estarán, digamos, ya están destinadas a ser designadas ¿en qué áreas? Vaya, 10 van a ir para el área metropolitana de San Salvador. San Salvador. El CEN, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el 132, ¿verdad? Y además las otras 5 van a ir a Tiquisaya, a San Luis Talpa, a La Palma, a Namorós y Rancho Quemado. Fíjese, son zonas bien alejadas. Rancho Quemado está fronterizo, ¿verdad? Nosotros tenemos allí un establecimiento que brinda atención a esta población que está en los Esbolzones. Pues ahí hemos ubicado una ambulancia ahorita, ¿verdad? Tenemos años de que la comunidad nos ha estado pidiendo y ahorita tenemos la oportunidad de enviarla a esa zona. Entonces, realmente para la gente es un servicio bien sentido, pues bien querido, porque realmente es de alto costo. ¿Cómo actúa, directora, cómo actúa FOSalud? ¿Cualquier persona puede llamar al ¿tienen un número de emergencia? Para poder facilitar traslados, ¿así es? Así es. Digamos que el ministerio tiene un centro coordinador, ¿verdad? Y el centro coordinador
es donde nosotros estamos con todas las ambulancias. Entonces las ambulancias están, digamos, en 4 bases operativas. Están al servicio de la población, pero por medio de un intermediario, que en este caso es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, que tiene todo un sistema digital que está en el 911. Y el 132 es específicamente para las llamadas, para poder atender las emergencias de salud, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, de ese centro coordinador, se envían las ambulancias, se despachan las ambulancias en las diferentes zonas donde son solicitadas, ¿verdad? Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, la campaña de prevención de pólvora. Estamos a las puertas de una celebración donde este tema siempre es abordado para, de alguna manera, hacer evaluaciones que van desde lo pertinente, lo necesario, lo urgente que es que los padres de familia cuiden de sus hijos, cuiden de no caer precisamente en ese listado de ser víctimas de este problema de carácter anual, ¿verdad? Sí. Como es el tema del uso de la pólvora. Vamos a hablar de eso y de la campaña que FOSalud ha lanzado para prevenir accidentes. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La directora de FOSalud, la licenciada Verónica Villalta, hablando en referencia a el trabajo a desarrollar en los próximos días con respecto a campañas preventivas para evitar accidentes y por supuesto también quemados por pólvora. Voy a tomar un dato del año pasado como un referente que nos sirva para ver las proyecciones que ustedes tienen. Según el Ministerio de Salud, entre noviembre y enero de este año, es decir, estamos hablando de noviembre de 2017 y enero de este año, hubo un total de 190 personas que sufrieron lesiones por pólvora, los cuales el 53%, es decir, 103 fueron menores de 18 años. ¿Cuál es la expectativa que tienen ahora ustedes con relación a esta campaña que recién dieron a conocer para sensibilizar a familias sobre la prevención de lesiones por pólvora y que lleva como nombre Seamos Guardianes de la Salud? Bien, nuestra expectativa es que se reduzcan grandemente la cantidad de niños lesionados por pólvora. Nosotros quisiéramos que llegáramos a 0, que no hubieran. Esa es nuestra meta superior, digamos, a lograr, ¿verdad? Pero sabemos que eso tiene que ir siendo gradual. Creo que hemos avanzado bastante. Yo le decía que cuando nosotros llegamos habían 600 personas lesionadas por pólvora, ¿verdad? En el 2008, 2009. Ahora, realmente yo tengo los datos que fueron el año pasado, del 1 hasta el 6 de enero fueron 177. Y es menor esa cantidad con la que se dio el año pasado, que fue 190. Entonces, yo creo que vamos reduciendo poco a poco, ¿verdad? O sea, las cifras, esto se mueve un poco lento. Sí, okay. Sí. Las cifras son indicadores, digamos, pertinentes a la hora de proyectarse estratégicamente. Por ejemplo, esta campaña, porque creo que es importante acotar, FOSalud siempre está, digamos, poniéndole como el énfasis en actividades como las que vamos a tener en los próximos días para evitar que esto sea, ¿no? Y esta campaña la hemos diseñado precisamente utilizando 2 personajes, uno que se llama Capitán Sin Quema y el Agente Cero Llama. ¿Qué queríamos? Llamar la atención de los niños. Y con esta campaña creo que lo hemos logrado.
Mire, ha habido una gran participación de los niños, muy contentos porque había dos personajes, ¿verdad?, que hemos utilizado y que se llama Seamos Guardianes de la Salud. Ese es el esquema. El Capitán Sin Quema y la Agente Cero Llama. Que son dos personajes que están motivando a los padres de familia a que protejan a los niños y diciéndole que los niños no deben de manipular pólvora, que la pólvora está prohibida ser utilizada por los niños y que en estas Navidades y estas festividades de fin de año debemos de proteger a los niños. Eso es, digamos, lo que nosotros estamos persiguiendo ahorita, que queremos que pasemos las festividades sin niños quemados. Usted sabe que cada 25 en la mañana estamos reportando cuántos niños ingresaron en el Hospital Bloomberg. Igual el primero. Pues las estadísticas ahorita van disminuyendo porque, por ejemplo, por el año pasado, a la misma fecha, yo tengo datos ahorita que todavía no son de este día, sino creo que son de la semana pasada. Son 30, ahorita hay 21 personas lesionadas por pólvora y el año pasado fueron 34. Entonces, como puede ver, hay 13 personas menos. Pues lo que queremos es eso, que se vaya reduciendo cada vez la cantidad de personas lesionadas. Todo el mundo dice, no, es que mira, esto es cultural, esto... Yo creo que eso ya debería de desaparecer en nuestro país. Eso nos está dañando. Claro. Hay un montón de instituciones que ahora están trabajando y se han unido a medios de comunicación también. Claro, por supuesto. Muchos medios de comunicación. Evitemos el uso de la ¿verdad? pólvora. Bueno, aquí tenemos la población del Paxnal que se ha visto de alguna manera como uno de los municipios históricos emblemáticos en esto, ¿no? Sí. De hecho, se ha llevado a volcar todo un esfuerzo de poder atender en el tema de las festividades en esta población, por el problema que surgió hace mucho tiempo. Sí. Bueno, no tan lejos, aquello que en algún momento a nosotros nos causó mucha sorpresa de muchas personas quemadas precisamente en este lugar. Sí, entonces yo creo que hay que ir tomando conciencia de esto, pues los padres no podemos seguir invirtiendo nuestro dinero quemando pólvora, ¿verdad? Hay cosas más importantes en que gastar. Por ejemplo, hay una cantidad ahorita de juegos didácticos que han salido, ¿verdad? Sí. Para jugar en familia. Mucho más utilidad pueden ser más utilidad, ¿verdad? Aumenta la creatividad de los niños, también la relación de equipo, del trabajo de equipo. O sea, se puede promover otro tipo de juegos que no sea precisamente la quema de la pólvora. ¿Cómo está el componente jurídico? Porque también las actuaciones de ustedes se basan con el tema de la prohibición y el castigo que en algún momento, o la sanción, que hay que verlo en función de que a veces nosotros los seres humanos, si no es a base de fuerza de ley, no aprendemos. Sí. Vamos a hablar un poco de esa experiencia también y del énfasis que debe de tener el tema jurídico en esto. Voy a hacer la pausa, me la están pidiendo y regreso hablando de este tema. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Sí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros corriendo en el tiempo. A ver, examinemos un poco el marco legal por medio del cual actúan este tipo de campañas y qué tan compañeras fiel son para el cumplimiento de las metas y los objetivos. Existe una sanción para el padre que se descuida, pero también esto pasa por comprender qué hay para evitar que se estén, como fabricando este tipo de productos también, Sí, yo creo que hay dos elementos importantes ahorita aquí. Se ha creado en el artículo 39 de la Ley Especial para la Regulación y Control de Actividades Relativas a la Pirotecnia, ¿verdad? Hay un decreto 810 que prohíbe en su artículo 39
la manipulación, la comercialización y la fabricación de productos pirotécnicos que ya están prohibidos, que ya conocemos como los silbadores, los morteros, ¿verdad? Superior al número 5, bombas de mezcal, roquechino, el destructor, bueno, todos estos, porque son productos sumamente explosivos. Sin embargo, se siguen produciendo. Y esa es una situación que tenemos que, bueno, aunque esté la ley, tenemos que hacer más monitoreo a todas estas cuaterías que están produciendo este tipo de productos, porque se están vendiendo, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que hay que, creo yo, que hay que trabajarla. Otro aspecto importante que hay que trabajar es el tema de las sanciones que están impuestas siempre en esta ley, ¿verdad? Dice sancionar hasta por 5 salarios mínimos a las personas, a los padres, ¿verdad? Que permiten que sus hijos sufran lesiones por polvo. O sea, no es punitiva, es más sancionatoria. Exacto. Entonces yo sí creo que es bien importante que nosotros hagamos mayor énfasis en el cumplimiento, porque ya están las leyes, ya están. Pero los organismos que las tienen que aplicar, pienso yo, que debemos de hacer, ¿verdad?, una mayor labor para poder hacer avanzar este proceso, porque no es solo con la campaña educativa que nosotros hacemos, sino que esto debe de ir a la par. Y por eso hay que aprovechar este momento. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué mensaje debe de recibir el padre de familia esta mañana de parte de ustedes? Yo, primero, que no compren cohetes. Para mí, lo mejor es no comprar cohetes. No malgastar el dinero. No malgastar el dinero, sino en otras cosas más importantes para los niños. La otra cosa es que si compran, que sea manipulada por adultos, pero no por niños, y por personas que tengan ya una experiencia, para mí, ¿verdad? Pero yo creo que los niños no deben de manipular pólvora, y es importante que no perdamos el control los padres de familia en estas Navidades. Pero ¿qué pasa? Mire, cuando ya llega, las madres están cuando llega la familia, ya las madres están ocupadas haciendo la comida. Claro. Y bueno, estamos ocupados sirviéndole. O sea, la atención está en otro lugar y no se quita para los niños. Y no en esa área. El papá también, los padres o los adultos empiezan a ingerir bebidas alcohólicas. Bien. Ya cuando alguien ya ha ingerido bebidas alcohólicas, también ya quita la atención de los niños. Entonces, mire, estamos haciendo una serie de cosas que no debemos de hacer. Entonces, yo sí creo que es importante que los papás tomemos conciencia de eso. Es bien difícil estar en un hospital, en la emergencia, llamando a una ambulancia, o pasar el 24 o el 31 en el hospital. Es triste para toda la familia y para los niños, porque ahí vamos todos, ¿verdad? A la hora que pasa el accidente, vamos todos en fila, ¿verdad? Entonces es bien difícil porque los niños, mire, están perdiendo sus miembros superiores, sus manitas, imagine sus deditos, ya no pueden, bueno, imagine todo el daño físico y psicológico que va a tener un niño que pierde sus manos o pierde sus dedos en el futuro, pues. Y eso es una situación que pasa frecuentemente cuando se está manipulando pólvora. Cuéntenme un poco, porque ya se nos está yendo el tiempo, de paso a la vida. Esto es porque muchas ambulancias no tienen el debido espacio para movilizarse cuando hay una emergencia. Cuénteme un poco sobre eso. Fíjese que se nos ocurrió hacer esta campaña últimamente, precisamente porque íbamos a hacer el lanzamiento también de todas estas 15 ambulancias. Entonces, hicimos esta campaña que se llama Cede el paso a la vida. Y esto se da porque Fosalud está enfrentando un problema. Yo creo que no solo Fosalud, sino todos los organismos que trabajamos en la parte prehospitalaria. Y es que cuando viene la sirena, viene la ambulancia con la sirena abierta, la gente no se aparta. No le dan paso a la ambulancia. Y eso no sucede en otros países porque hay, digamos, protocolos internacionales que dicen que debemos de respetar, ¿verdad?, y ceder el paso a las ambulancias. Bueno, aquí pasa lo contrario. Viene, no le da el paso, y la otra cosa es que atrás de la ambulancia, si dan paso,
la ambulancia se abre paso, después viene y todos se van ubicando detrás de la ambulancia para ir. Eso también genera accidentes graves. Hemos tenido la pérdida el año pasado y este año hemos perdido 2 médicos y un motorista y enfermeras que han quedado seriamente lesionadas por los problemas de automóvil, de accidentes de tránsito que ha habido, porque estas personas impactan en la parte posterior de la ambulancia. Y entonces sale despedida, ¿verdad? No solo la paciente, sino que también nuestros médicos por proteger a la paciente, porque gracias a Dios no han muerto, no han fallecido personas en nuestras ambulancias, de las personas que estamos trasladando, pero sí ha muerto nuestro personal y no podemos seguir sacrificando la vida de estos. Por supuesto, y sobre todo cuando se trata de alguien que me imagino que va en agonía, ¿no? Exacto. Entonces, esta campaña va en función de eso, que yo, que soy el que voy manejando y oigo una ambulancia, me aparte. Entonces, yo cedo también, ¿verdad? Estoy contribuyendo a la vida de las personas. Cediendo una vida, ¿no? A salvar una vida. Usted está salvando una vida. Sí. Entonces, hay que pensar que dentro de esa ambulancia va médicos, enfermeras, a veces la paciente y además hasta el motorista y además hasta personas familiares del que vamos a trasladar. En conclusión, no malgaste su dinero comprando pólvora y si lo hace, no reviente que no sean sus hijos, sino que sea usted en algún momento como persona adulta. Si eso es así. Sí, los adultos. La autoridad, más investigaciones, más para dar con quienes están de alguna manera violentando y la ley fabricando productos que no están permitidos, ¿verdad? Y lo otro, salve una vida, ceda el paso a las ambulancias, ¿verdad? Así es que el tiempo se me fue. Gracias por habernos acompañado, directora. Te agradezco muchísimo y vamos a estar atentos también al curso de la actividad, cómo se presente. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.